Hola, ¿cómo están amigos de Fútbol Total Honduras? Un placer saludarles. Hoy con un invitado de lujo. Siempre tenemos invitados de lujo aquí en Fútbol Total Honduras a través de las pantallas de TDTV Unidos por la Pasión Todo Deportes. Les presentamos a nuestro buen amigo, el profesor Carlos Raúl Cáceres Hernández. ¿Cómo está, profe? Un placer saludarle. Igualmente, Ismael, saludo. Un profesor técnico hondureño, pues dirigiendo en Liga de Ascenso, ahora en Liga Nacional. Pero, profe, cuéntenos cómo fue el inicio en el fútbol para el profesor Raúl Cáceres. Bueno, los inicios pues creo que ya es repetitivo en formación, desde las categorías sub-8, ¿verdad? Por 17 años, sub-8, 10, 12, 14, 16, Liga Mayor, y al final pues culminar en reserva. Luego pues tuve que salir de Olimpia por las razones ajenas a mi voluntad, pero que Dios la tenía preparada, sí. Luego de caer a Liga Mayor nuevamente con Gimnástico, luego Pumas de San Isidro, y por ahí empezar a bregar en alto rendimiento, donde últimamente pues Dios me ha permitido trabajar. Con mucho trabajo, con mucha persistencia, ¿no? Con Real de Minas. Debuta en la primera división, dejando un buen sabor de boca, salvándolos en aquel agónico triangular por el no descenso, ¿no? Y se logra culminar y salvar en esa temporada la categoría del equipo minero. Hay dos momentos que marcan mi carrera, y es el ascenso con Gimnástico y salvar la categoría con Real de Minas. Porque una fue en Liga de Ascenso, de Liga de Tercera División a Liga de Ascenso, y la otra pues es ya en Primera División, mi debut. Es importante porque ha marcado la vida de Raúl Cáceres y la de muchos aficionados, un equipo que en lo que es el occidente, perdón, en la zona oriental, querido el equipo, recordado, no entra en el olvido. Cada vez que tengo oportunidad hablamos con esta gente de acá y igual, por donde vamos, pues siguen recordando a Raúl Cáceres de Real de Minas. Y yo creo que eso es un agrado y agradecimiento que queda para la eternidad. Si le ponen a poner, dice que recuerda los dos ascensos, uno con Gimnástico de Mayor a Liga de Ascenso y con Real de Minas estando en esas posiciones, ¿no? Pero el que más marca la vida del profesor Raúl Cáceres. Yo puedo decir que cada uno tiene su cuota, sin embargo, también hay cosas que usted dijo que marcan la vida. Gimnástico, el equipo de mi colonia, donde jugué, el equipo de la ilusión de toda una ciudad Kennedy, ¿verdad? Donde nos vimos involucrados desde niños hasta los más adultos, gente de la tercera edad. Entonces, creería que por ahí eso marca. Sin embargo, ya en alto rendimiento, donde conocen a Raúl Cáceres, donde empieza a sonar ese nombre, ya es por lo que hicimos en Real de Minas, por su historia, porque era un equipo que estaba completamente descendido y al final pues termina siendo la sensación. ¿Cuántas anécdotas en la colonia, en la popular colonia Kennedy, ¿no? Que ahora no es colonia, pero como usted lo bien manifestaba, una ciudad. Hay estadio, hay comercio, restaurantes, etcétera, etcétera. Y hasta dejó el pellejo en esa cancha cuando era de tierra. De tierra, también. Totalmente. Por eso digo, es un recuerdo inolvidable, ¿verdad? De mi niñez, de mi juventud, de mis anécdotas como adolescente también, que fueron amargas. Entonces, creo que eso es lo que marca. ¿Por qué? Porque es un lugar donde me identifiqué con todo el mundo, con todo el mundo. El famoso Negro Cáceres, pues ahí quedó muy marcado, ¿verdad? Y hoy en día, pues esta gente sigue acompañando a Raúl Cáceres desde sus lugares, ¿verdad? Donde quiera que me encuentre. Un defensa central que en la historia, ¿a quién se podíamos decir? Raúl Cáceres se asemejaba el juego de X o Y de jugador jugando como central. Bastante regañón también, ¿no? Porque me ha tocado jugar con él y no se le escapa a nadie en el terreno de juego. Se transforma uno ahí. La verdad que yo puedo decir que fui picapiedra, la verdad, pues ahí, rudo, ¿verdad? Machete, como se dice Machete, ¿verdad? Por ahí creo que hay gente que se caracterizó por eso, aún respetando las diferencias, pero creo que con Raúl Martínez Zambulá. El mismo juego. Así. No le buscaba costuras a la pelota. Pasa el jugador, pero no pasa la pelota, o viceversa. No, siempre pasaba, el jugador no pasaba. No pasaba. Profe, eso sin duda, pues, cuando uno nace con amor a un deporte, y más que todo el rey de todos los deportes que es el fútbol, comenzó la niñez, comienza la adolescencia, comienza también ya a formarse como técnico,
logra ascender con el equipo gimnástico, logra asumir el reto también con el equipo Real de Minas, un equipo Real de Minas que, como usted lo manifestaba, o bien lo manifiesta, en la zona oriental, en Danlí, muy querido. Y también el profesor Cáceres, muy querido, porque allá usted con el Real de Minas fungía de utilero, de gerente, de técnico, de todo lo que contenía la logística del equipo Real de Minas. Totalmente, Ismael. Creo que todavía no borra de su mente. Creo que por ahí es donde nosotros nos encontramos como amigos también. No borra de su mente ese episodio. Ojo, y con la salvando también dentro de la prudencia, creería que donde voy me recuerdan con lo de Real de Minas. Fui a Ceiba con el Vida y la gente, la expresión era, ojalá pueda hacer lo que hizo con Real de Minas. Llego a Juticalpa, ojalá pueda hacer lo que hizo con Real de Minas. Vengo a la UPN, ojalá pueda hacer lo que... Ahí está todavía, llego a Puerto Cortés y lo mismo. Entonces, al final lo ha marcado mi historia, mi carrera deportiva. Por eso digo, ya en alto rendimiento, ¿verdad? Pero sí, la verdad que al final, pues esto es lo que va formándolo a uno, son etapas de su vida, porque le puedo decir con propiedad, Ismael, que lo que hoy vivo en Puerto Cortés es un episodio completamente aislado, pero que trae su propio margen de importancia y de mucha auge. Ha dirigido Vida, Real de Minas, UPN, ha dirigido ahora Platense en Liga de Ascenso y también en Primera División, el equipo también en Juticalpa. Pumas de San Isidro. Pumas San Isidro, cuando lo tenía en Liga de Ascenso, Nenes, ¿sí? Después de Obando fui yo. ¿Qué más equipos vienen? Gimnástico. Está Gimnástico. De ahí los demás pues ya son equipos de Liga Mayor, ¿verdad? Por ahí estuvimos con Cueva FC, ¿verdad? Y luego pues estuvimos también apoyando equipos. Y los demás también, donde más me desarrollé yo, fue en la Liga Bancaria, ¿verdad? Con la FICE y Ficosa. Una liga bancaria que era mejor que la segunda división. Que Liga de Ascenso. Sí. Inclusive había mejores partidos también que la Liga Nacional. Totalmente, totalmente. Yo creo que eso me ayudó mucho porque ahí tuvimos jugadores de mucha jerarquía en ese entonces, ¿verdad? Activos, que me ayudaron a poder manejar grupo. Que al final en alto rendimiento cuenta mucho lo que es el manejo de su grupo. Un técnico bastante exigente en seriedad, ¿no? En rectitud, que si cita a los jugadores a las 6, tienen que estar a las 5:30. Los entrenamientos tienen que estar a cabalidad. Eso va marcando la ideología de juego, profe. Llevar a un grupo, tener a un plantel que no es muy fácil de mantenerlo, sea en segunda división, sea en Liga Mayor, sea en primera división, conllevarlo, porque hay miles de problemas en cada cabeza de cada futbolista. Seguro, Ismael. Yo soy muy amante de la disciplina. Quien ha estado conmigo sabe que soy muy apegado a la disciplina. Yo soy partidario que la disciplina es la base del éxito, ¿ya? La perseverancia, el trabajo. Por eso es que soy duro en ese sentido y creería que hasta el día de hoy hay experiencias, hay casos que nos pueden decir que no estamos equivocados, no nos hemos equivocado en ese sentido. Aunque sabemos que cuesta mucho al jugador, le cuesta mucho someterse a la disciplina, pero hoy por hoy pues tenemos casos en los que esos jugadores se han sometido a este régimen y han cambiado su vida, han tenido un escenario completamente envidiable, ¿verdad? Y muy bueno cuando se han sometido a ese aspecto. Profe, porque hay futbolistas que no les gusta la disciplina. Hay mismos directivos también que no les gusta la disciplina. En el fútbol hondureño. Sí, es por lo mismo, porque al final el fútbol se presta para generar ambientes que no son disciplinarios. Se presta. En los estadios mucha jolgoria, mucha camaradería, hay cervezas, hay gritos, hay mujeres, ¿ya? Entonces, de una u otra forma, relacionar todo eso y saberse manejar no es fácil humanamente. Pero uno debe estar claro que es la función que uno cubre ahí y el entrenador pues debe ser un ejemplo, Entonces, al final, es lo que me ha tocado a mí. Yo de joven viví esa etapa, vivir apegado al licor, las mujeres, y ahora nos damos cuenta pues que nada que ver, ¿va? Un deportista tiene que ser una persona diferente, no puede ser una persona normal, pasa a ser una persona completamente privada, ¿verdad? Diferente, valga la repetición de palabras, porque el tiempo de descanso de un jugador supera a la de una persona sedentaria. Muchos en el mundo, en Honduras, imitan a Cristiano Ronaldo, imitan a Messi en cortes de pelo, en vestimentas, en cómo lucen un uniforme, pero a veces no imitan a un jugador
cuando usted dice descansa las horas necesarias, se alimenta bien, se alimenta sanamente, no anda trasnochando, no anda bebiendo, no anda mujereando, porque ese es uno de los muchos problemas que tiene el futbolista en Honduras cuando le llegan a usted, profe, llegué tarde porque se me enfermó la niña y tal vez llegan oliendo a alcohol, llegan oliendo a cigarro, y etcétera, etcétera. Justamente hace un par de semanas tocábamos ese tema con el grupo de jugadores, donde les decíamos que es importante imitar, ser imitadores, está bien, de lo bueno. Y comparábamos lo de Cristiano Ronaldo, 90 minutos de sueño, de descanso, y 90 minutos de actividad, sea gimnasio, sea recreativo, sea piscina, pero hay 90 minutos. De cada 90 minutos del día, él hace siesta, trabajo activo, entrenamiento. Entonces, y ajusta para su familia. Entonces, creo que esas son las cosas que vemos a un atleta por completo, que a su edad, 40 años, y todavía sigue con una potencia tremenda. Entonces, ojalá que nuestros jugadores puedan darse cuenta de eso, que es bueno imitar, es bueno copiar eso, porque somos muy apegados o muy sensibles a lo negativo, ¿ya? Cuando vemos que los jugadores a temprana edad se retiran. En Brasil tenemos muchos jugadores que, por respeto a ellos, voy a obviar los nombres, que a temprana edad se han retirado por la vida de la calle. Y que no deja nada positivo, porque un futbolista vive de su cuerpo, produce de lo que entrena a diario, produce de lo que juega en cada partido, y el técnico mira cuando un futbolista anda trasnochado. ¿Sabe, profe, usted cuando un futbolista anda trasnochado? Y mucho más cuando le llega a hablar y usted dice, este se bebió, se tomó una cerveza el día de ayer. Es bien complejo eso, ¿verdad? Porque a mí no me va a engañar nadie. El olor a cerveza lo detecto a 1 kilómetro, ¿ya? Entonces, y a veces no hay necesidad de detectarle, pues, sino que uno los va a entrenar, pues, ¿verdad? Sabe cómo andan, su equilibrio, su tolerancia, su intensidad, su resistencia. Todo eso, de una u otra forma, va mermando, porque no hay un deportista que maneje esos aspectos. Entonces, creo que las experiencias nos han llevado a nosotros a poder trabajar con los jóvenes. Seguro que dar oportunidad, porque es lo que me he caracterizado. Me he dado la tarea de darle oportunidad a los jóvenes, siempre y cuando haciendo conciencia, porque hoy por hoy puedo decir que ha valido la pena. Tengo jóvenes que son agradecidos, hoy por hoy han cambiado su vida, ¿verdad? Han cambiado su vida. ¿Cómo no decirlo hoy públicamente? ¿Cómo no me va a alegrar a mí de ver a un Juan Ramón Mejía arrollar a su hija? ¿Ya? ¿Cómo no? Disfrutar su matrimonio. ¿Cómo no? Vamos. Entonces, creo que son cosas que de una u otra forma llenan mi espíritu emocionalmente. Y ahora, pues, toca con los jóvenes acá, porque el joven de ahora es muy dado a la distracción. Y no solamente hablamos ahora de beber o de mujeres o de discos, no. El celular es el primer distractor que existe ahora. ¿Y qué pasa? Que eso ha puesto al jugador más aletardado, lento, ya no le gusta pensar, todo lo quiere resuelto, o ya no se somete a resolver los problemas del campo. Entonces, ¿qué racionó? Por eso es que antes el jugador era más inteligente, más vivo y presentaba Había cosas. más picardía, ¿no? Claro, por lo mismo, porque su problema era desde la potra. Uno en la potra tenía que subsistir, ¿ya? Y eran las picardías las que hacían la diferencia en la potra. Y el muchacho de ahora no, la verdad que el muchacho de ahora va a la academia, todo está... Yo nunca entrené con un cono, un platito, con una escalera, nunca. Y todo era de tierra. Cerro, Y todo era de tierra, rodos, a rodar en la tierra, ya, o sea, habían cosas diferentes, pero que en el fondo le daban a uno en el carácter que uno puede, o que hoy en día uno devenga. Se me marcó y tengo marcado una frase que cuando conseguimos en la UPN, profe, usted decía jugadores barrileros. En Honduras hay muchos jugadores barrileros. Y para que los entiendan los televidentes, se refiere al jugador barrilero cuando está en primera división y se va a jugar a ligas burocráticas, ¿no? Y justamente, qué horrible esto, ¿verdad? Porque yo vengo de las burocráticas también, ¿ya? Como jugador y como técnico. Ahí me formé. Sin embargo, he diferenciado. Una vez que llego al alto rendimiento, ya no he vuelto a andar yo ahí. Estamos, por lo menos mientras Dios me permita mantenerme acá, ya volverá el tiempo que quizá pueda llegar. Si tengo fuerzas, si tengo ánimo, verá tiempo para hacerlo. Porque, ¿qué sucede? El problema que yo no comparto no es tanto que se descuide el jugador porque le pegaron una patada, sino que en las ligas burocráticas basta con que un jugador parado dé la diferencia. De 90 minutos corrió 15 o 20. Pero ya en alto rendimiento, un jugador que se paró de 90 minutos o lo corrió 20, no rinde. O sea, va a ser el hueco en el partido ahí. Entonces,
Eso es lo que uno no comparte, como les he dicho yo. Si van a jugar burocrático, ok. Quiero ver que las picardías de la burocrática me las traigan acá. Y que la intensidad de jugar aquí en la federada, en alto rendimiento, la lleven a la burocrática para que sean diferencias. Pero no, el jugador es muy dado a acomodarse a lo fácil, a donde por nombre, porque los adulan, porque les pagan bien, el dinero es constante y sonante en la burocrática, pues ahí en el momento. Entonces, creo que de una u otra Y lo forma- andan cineadito. y ¿no? lo adulan, por eso le digo, lo andan ahí. Entonces, claro, equivoca uno y cuesta. La verdad que ahora, ojo, y hoy en día las inversiones en la burocrática son grandes. Ya hay equipos burocráticos que pagan mejor que la federada. Hay un equipo de papi fútbol que tiene jugadores de talla estelar que paga arriba de los 5.000 lempiras. Yo tengo conocimiento que hay jugadores avanzados de edad que prefieren ellos a los 35 años retirarse de la federada porque les pagan mejor. En la burocrática solo van al partido, no entrenan toda la semana y les ajustan. Entonces, pero al final, ¿qué? Se pierde el profesionalismo, que por eso de una u otra forma deben ganar, hay buenos futbolistas que deben ganar las ligas y no es así. Entonces ahora vemos llenas las canchas burocráticas. Profe, debido a la exigencia de su carácter, de la manera recta en que va en su trabajo, ha tenido futbolistas o jugadores, mejor dicho, que hasta el momento no le dirigen la palabra, o todos los que usted le ha llamado la atención en su momento le agradecen. Usted explicaba el caso de Juan Ramón Mejía. O hay unos que dicen, nah, viene Raúl, mejor me escapo. O está Raúl en ese equipo y mejor me voy para otro equipo. Dice que en la viña del Señor hay de todo, habemos de todo, me incluyo. Y es normal esto, Ismael, lo que no es correcto. Aunque sea normal, pues no es correcto. Porque de una u otra forma, nosotros nos hemos ligado al deporte para hacer deporte. El deporte de fútbol es un juego, ¿verdad? Obviamente, en alto rendimiento es pagado, tiene que ser serio. ¿Ves? Claro que mi forma de manejarme con los jugadores ha llevado a confrontar mucho con algunos jugadores que no les ha parecido mi mística, ya mi metodología. Entonces hemos chocado. Sí hay jugadores que no me dirigen la palabra, lamento mucho, ¿verdad? Que aprovecho el momento para poder decirles que ojalá nos demos cuenta y de manera madura podamos reaccionar, porque no sabemos las vueltas de la vida, ya que no apartemos una cancha, una cancha de fútbol. En nuestra vida cotidiana nos encontramos un momento y por estar con esa barrera no nos podemos ayudar, o yo a ellos o ellos a mí, una de dos. Entonces, eso yo llamaría la reflexión en este caso, porque lo digo, como dije anteriormente, por respeto a ellos, a su figura, ¿verdad? Y al aficionado, no entrar en morbo. Sí, hay muchos jugadores que hemos quedado con una barrera distante, pero son más los que hoy en día agradecen. Y de los que ahora están descollando también, ¿no? Me alegra del caso de Jeffrey Macías, que usted lo hace debutar en los de la UPN y ahora está en Motagua. Sí, uno claro. de los muchos cuantos. De los muchos. El otro día me agradó mucho jugando contra la UPN, donde vi cualquier cantidad de jugadores que pudimos interactuar, nos saludamos previo al partido, ahí en el momento, y eso me llenó mucho, de mucho orgullo y de alegría, la verdad, ver que ellos de una u otra forma valoran, porque al final yo lo he dicho, ¿verdad? Mi alegría es verlos crecer a ellos. Jeffrey Macías no es la excepción. Me gustó mucho ver a Justin ahí jugando, la verdad, a Jeremy, ¿verdad? Continuar jugando a Lesby como capitán del equipo. Y justamente cuando debuta Justin, ¿se acuerda? La expulsión. 30 minutos y expulsión. El debut y de expulsión. Sí, terrible, la verdad que lo de Jeffrey lo marcó mucho. Sin embargo, vamos a reconocer, ha superado la etapa, ¿verdad? Porque ha crecido mucho futbolísticamente. Ojalá que ellos puedan darse la oportunidad y poder de verdad dar ese paso, salir de la UPN y buscar un equipo grande. Hoy por hoy, dirigiendo en primera división nuevamente. Y es uno de los técnicos que, si está en primera y le toca ir a dirigir a segunda división, a la Liga de Ascenso, no mira ningún problema, ¿no? Porque hay técnicos que dicen, no, yo quiero dirigir solo en primera división y si no hay un equipo en primera división, prefiero estar parado a no estar dirigiendo, a no estar trabajando. Es bastante complejo porque ahora pues hoy hay 11 espacios en primera división, muy pocos en comparación a la demanda de técnicos que habemos deambulando. Entonces, yo no escatimo dónde jugar, ¿verdad? Siempre y cuando los proyectos sean serios, ¿verdad? Y atractivos, no tanto económicamente, sino a nivel de proyección. Profe, ¿sabe que la metodología de juego suyo, su carácter, cómo dirige un equipo, cómo le pone la disciplina, se asemeja al profesor Jorge Luis Pinto? Sí, Y Pinto cayó mal
con la selección nacional, con muchos jugadores, porque les ponía respeto. Al final, el jugador descubre y se da cuenta que esa disciplina es para poder buscar el éxito. Estamos. El éxito llega de muchas maneras, pero estoy completamente seguro que a través de la disciplina el tiempo se acorta de encontrarse con el éxito. Hay entrenadores que se preocupan y no les importa confrontar con un jugador siempre y cuando sepan que hay que encarrilarlo. Yo vi mucho y trabajé con el profesor Pinto. Cuando yo trabajé, viví, compartí los trabajos de él ahí en su cancha. Yo estaba con Comayagua, que se me olvidaba mencionarlo. En nuestro año y medio con Comayagua pudimos acompañar, porque la selección él la convocaba en Comayagua, el sparring que teníamos. Ahí llevaba jugadores en aquel entonces: Solani, Alescuba, David Sánchez, Gabriel Ortiz. Los llevaba como refuerzo, como complemento de su grupo. Los llevaba ahí a la selección. Entonces, eso ayudó mucho, ¿verdad? Ayudó mucho. Me gustó mucho esa mística del profesor Pinto. Ya la manejaba yo, pero ahí lo reafirmé, que no estaba equivocado. Y hoy en día, pues creo que ha valido la pena el tiempo. No pierdo la visión, no pierdo la visión, porque hoy en día, lo digo con propiedad, ahorita, esa forma de manejar los grupos, sé que de Platense habrá un grupo muy nutrido que va a vivir este cambio en favor de ellos y su familia. Si le pregunto yo al profesor Raúl Cáceres, su técnico que admira por la disciplina, por la idea de juego, ¿qué nombre me daría tanto nacional como un técnico internacional? En cuanto al nacional, siempre lo voy a mencionar, hay técnicos ejemplares, ¿verdad? Nahum Espinosa, Primitivo Maradiaga. ¿Por qué debo descartar a Chela Tuclés? A pesar de que fue muy poco el tiempo que compartí. Con Nahum sí, mucho tiempo. Y la verdad que le copié mucho. Su perfeccionalismo, ¿verdad? Perfeccionista Nahum. Y de mucho carácter. Y luego, pues, ya afuera, pues hay dos, ¿verdad? Que es el caso de Klopp y se me escapa, del Atlético. Cholo Simeone, ¿verdad? Por su euforia, su emotividad. Y Klopp, pues, por un técnico muy, muy coherente, ¿verdad? Y objetivo en sus trabajos. Una historia que está basado de altas, está basado de bajas en el sentido futbolístico, ¿no? Porque aquí ha sido fundamental en el apoyo de su familia, de sus hijos, que ha sido inspiración. Su esposa, que lo ha motivado, profe, siempre ha estado pendiente, ¿no? Es un factor importante cuando se gana, que todo el mundo lo va a alabar. Y cuando se pierde, son los primeros que le dan ese grado de aliento, esas palabras de ánimo para seguir trabajando el día a día. Tú lo has vivido muy de cerca, lo que es el vínculo familiar que nosotros compartimos, gracias a Dios. Y la verdad que son el bastión, son mi pulmón, ¿verdad? Ellos. No es fácil, la verdad, estar largo de mi familia. Me cuesta, sufro mucho la soledad, la ausencia, ese calor, interactuar. Entonces, creo que ellos, sin duda alguna, son el bastión en mi trabajo. Son los, como tú dices, en la buena son los primeros con que celebramos, nos hablamos. Y en la mala son los primeros en respaldarme, en decir: estamos con vos, papá, estamos con vos, amor, me dice mi esposa. Entonces, creo que esas son las palabras que uno lo mantienen vivo, ¿verdad? Y poder de verdad disfrutar de lo que es las mías del fútbol. Y un aspecto que nunca se va a olvidar. Bueno, vamos a nuestra primera pausa comercial del programa. Al regresar, el profe nos va a comentar un poco, hablar de la situación que vi en Platense, que ahorita está pues en equipo sensación de esta primera vuelta, de las expectativas que tiene a futuro y si en algún momento la Federación Nacional de Fútbol se contactó con él para poder dirigir alguna selección menor. Ya regresamos aquí en Fútbol Total Honduras, la entrevista siempre con buenos invitados, y recuerden seguirlos en nuestras plataformas digitales y denle like a todos nuestros comentarios y compartan también nuestras publicaciones. Ya regresamos aquí en Fútbol Total Honduras. ¿Tu auto necesita repuestos? En Jonker Funkers tenemos lo que buscas.
Visítanos en el anillo periférico 200 metros adelante de la gasolinera Texaco y encuentra los mejores repuestos para tu vehículo a los mejores precios del mercado. Con repuestos de calidad, variedad y atención personalizada, tu auto estará como nuevo. No lo pienses más, ven a Jonker Phone Cars, tu mejor opción para mantener tu auto en perfecto estado. En Funkers estamos de aniversario y tenemos grandes descuentos para ti. Desde un 5 hasta un 25% de descuento si vienes a comprar durante el mes de agosto. Así que no desaproveches esta oportunidad. Bien, y seguimos con más aquí, con nuestro invitado de lujo, nuestro buen amigo, el profesor Raúl Cáceres. Bueno, aparte de en su momento ser mi jefe, en el equipo somos amigos, los conocemos desde mucho tiempo ya, y siempre hablando de la parte futbolística. Profe, nos quedábamos en el aspecto, antes de ir a la pausa comercial. Hoy por hoy el Platense es uno de los equipos que está dando buen espectáculo futbolístico, más que todo en la zona delantera y con muchos jóvenes, como ustedes lo manifiestan, mucha juventud, y que va a dejar un legado en esta institución Celasia. Agradecidos con Dios por el momento que vivimos, la verdad, porque venimos de vivir momentos amargos en el fútbol, ¿verdad? 3 eliminaciones, llegar a altas instancias de cada torneo y no lograr el objetivo, trastoca emocionalmente, frustra, ¿ya? Sin embargo, pues siempre lo dijimos que no eran fracasos, sino experiencias duras que cada día nos iba ayudando. Ya ves, Dios ha permitido ese paso, esa oportunidad que Platense volviera de la manera que ha sido a la primera división, y contentísimos porque al final pues está llenando las expectativas, que es lo que nos compete a nosotros, ¿verdad? Prepara el equipo para que llene las expectativas. Modestamente lo digo, ¿verdad? Es la mística de Carlos Raúl Cáceres, es la mentalidad que yo tengo, es la visión del juego, así veo el fútbol yo. Entonces, gracias a Dios nos ha podido mantener ahí ante un grupo nuevo completamente, ¿verdad? Y poder proyectar a estos jóvenes, este equipo, representar hoy en día esta institución digna, ¿verdad? De mucho cariño, que ahora me doy cuenta de todo el mundo tiene su equipo ya, primero, pero su segundo equipo Platense, creo que eso compromete, porque nos hemos dado cuenta del cariño, y ahora, tú lo dices, Ismael, el hecho de tener esa mística de juego, que yo siempre me agradé de eso, o sea, siempre lo dije desde que llegué acá. Donde va Raúl Cáceres, deja huella. Deja huella. Y lo dije, aquí no va a ser la excepción. Nuestra misión aquí es devolverle a Platense la alegría del fútbol que presentó siempre. Entonces, y es lo que estamos haciendo, gracias a Dios. Hoy aparece con goles, que es la alegría del fútbol, ¿verdad? El gol. Entonces, y aparecen nuevas figuras, ver a un Gio Puerto, ver a Chuy Pérez, ver por ahí a Urbina, ver a Jason, ver al mismo Georgie Welcome, ¿verdad? A pesar de su edad, ver al mismo Aldo Fajardo. Entonces, todas esas cosas creo que vienen a engalanar lo que hoy en día vive Platense. Y llega en buen momento la resolución del TAF que dice que Platense tiene que estar en primera división después de todo lo sucedido, más de 3 años en segunda división. Y como premia el fútbol. El espectador de Puerto Cortés va al estadio, se está haciendo un fortín en el estadio Excelsior y sobre todo dando a conocer a estos muchachos que en su futuro
van a ser seleccionados nacionales, o por qué no, Platense vuelve a ser ese semillero para exportar jugadores al extranjero. Por eso dije yo que hay que devolverle lo que Platense siempre ha sido. Ya empezamos con el fútbol que presentaba. Siempre con el respeto de las distancias, ¿verdad? Jugadores de alta jerarquía como Rambo, Edgar y todos los que sabemos que pueden engrosar esa lista. Sin embargo, algo tenemos que ir recuperando. Ya empezamos eso, ya agrada el fútbol, ya le gusta, ya Platense ya no es el Platense que da lástima, ¿ya? Ahí estamos. Ahora pues hay que devolver esos otros aspectos importantísimos, la promoción de jugadores, sea a los equipos grandes a nivel local o al extranjero. Y por qué no, pues nutrir la selección con jugadores que hagan diferencia en la misma. ¿Cómo se convierte en un estadio en Fortín para que decir, no, aquí en mi casa me tengo que respetar? Es cierto que los aficionados no juegan, sí alientan a un futbolista, sí lo animan, y también la cancha. Es parte importante para también estar en un equipo a plenitud. Totalmente. Aquí es donde yo digo que tiene que ser bipartito esto, o sea, por ambas partes, tanto el aficionado, el Fortín lo forma el aficionado y el jugador. Mientras el jugador en la cancha se disfruta, se deleita y convence, el aficionado muestra esa euforia, ¿ya? En Puerto Cortés se presta por la cercanía de la malla. Ahí el grito se suena más, pesa, y afecta, como también agrada, afecta a quien se lo gritan en contra y agrada a quien se lo dicen en favor. Entonces, es donde yo digo que por eso se ha convertido en un Fortín, porque la verdad que el Excelsior, a pesar de cómo se encuentra también, jugar en ese clima de ahí, cualquier equipo lo resiente, sí. Profe, un reto importante dirigir a este equipo cuando se le llama en la liga de ascenso, que las aspiraciones era ascenderlo a primera división jugando, primero, no a nivel competitivo, pero ya se da esa resolución, se le pone todo en la bandeja, en la mesa para que usted escoge como lo ha hecho en primera división. Por eso digo que este es un proyecto de Dios, porque lo dijiste en su momento, en buen momento, sí, pero también nos cayó pesada la hora como nos cae a nosotros esto. Estamos en la segunda semana de trabajo de pretemporada pensando en segunda división o liga de ascenso, cuando nos toca pensar en primera división. Un día nos dormimos en segunda división y nos despertamos en primera, así fue. Entonces no era fácil cambiar la mentalidad del chip, ojo, y lo más comprometedor en este caso es que no movimos el equipo. El mismo plantel que estaba en segunda división es el que hoy en día está participando en primera. Entonces, eso porque yo prometí que estos jugadores son los que habían luchado por el ansiado ascenso y son los que merecían tener esta oportunidad. Hoy en día el tiempo no nos ha engañado, nos ha dado la razón y estamos llevando de la mano esta situación. Claro está que no ha sido fácil el poder adaptar este grupo a esto, pero que solo Dios nos permite poder ir viviendo esta situación que vive. Piensa, profe, estar en el banquillo de Platense porque primero fue el primer equipo que quedó campeón de la Liga Nacional y fue el último equipo también de ganar la Copa Presidente y toda la historia que tiene el equipo porteño de los jugadores que ha exportado a nivel internacional y también de lo que ha creado en el fútbol hondureño. Ahora que usted está en el banquillo, tanto en segunda división como en primera división, puede estar en un equipo que tiene nombre a nivel nacional. Siempre ilusioné estar en un equipo grande y Platense lo es, por lo que usted mencionó y por muchas cosas más. Porque si nos vamos nosotros a hacer un recuento de los jugadores que ha, como decir vulgarmente, parido Platense, ya, los que ha parido Platense, que han salido del útero de Platense, y nos damos cuenta que hay mucho que ha exportado Platense también. Entonces, es un ingrediente aparte, además de los campeonatos. Es claro que pesa estar acá, pesa, sin embargo, solo Dios nos permite pues, llenar las expectativas y día a día pues, llenar y engalanar una institución tan grande como es Platense. Hoy por hoy, primer paso que quiere es clasificar a la liga, si no me equivoco. Seguro. Salvar la categoría. Es el primero. Primero. Segundo, clasificar a la liga. La liguilla. Da el formato con 11 equipos para una, que haya más trabajo para muchos futbolistas, para otros técnicos, y otra para que descanse un equipo una jornada y se vaya así suscitando como se está jugando hasta el momento. La verdad que sí. Hay que adaptarse a esto, Ismael, hay que adaptarse a esto, ¿verdad? Es importante, hay aspectos que tú lo estás mencionando, la oportunidad de trabajo, la oportunidad de proyectar, es más, los jugadores que tienen a disposición un seleccionador nacional y hay mayor mercado para poder vender hacia afuera, que es lo que a día se ha perdido a nivel de país. Exportar jugadores, muy granítico lo que sale ahora.
Incluso hay que trabajar sobre la profesionalización del jugador, la preparación física, emocional y técnica del jugador, que ahora con las canchas que están pues surgiendo ahora en Liga Nacional, se presta para poder llenar ese requisito. Un punto muy importante, ¿cómo se trabaja para que se vuelva a recordar la mística que salgan jugadores a Europa, en caso de Italia, en Inglaterra, en la Liga Mexicana, que ya pocos tenemos ese tipo de deportaciones de jugadores, porque usted lo manifestaba, que ya no tienen esa picardía de antes, o ya no tienen esa ilusión, o profesionalizarse, ser un atleta, porque no, aparte de futbolista, es un atleta que tiene que estar 100% mentalizado en lo que se quiere hacer deportivamente. Hay una palabra que yo siempre lo he dicho al grupo y es el compromiso. Ya el jugador no tiene compromiso. Cuando un jugador tiene compromiso, ojo, y lo digo, antes el jugador igual tomaba. El jugador de antes tomaba descaradamente. Ahí está el Mágico González. Y Perro González. ¿Ya? Y jugadorazos, ejemplos. ¿Qué sucede? Ellos, a pesar de su estado, que bebían, jamás escatimaron su esfuerzo para poder ser diferentes en cada partido. Daban lo mejor. Goleadores, hacían espectáculo. ¿Qué pasa? Era el compromiso que tenían ellos ahí. Ahora no. El jugador ahora es más light. Es un jugador muy sofisticado. No le gusta dar el extra. No tiene compromiso con nadie. Entonces, por eso ahora, ¿por qué? Pero son los jugadores que más piden dinero. Es el tiempo que más quiere ganar el jugador. Entonces, creería que debería haber una congruencia entre lo que piden y lo que dan. Antes daban mucho y pagaban poco, pedían poco. Y se mataban dentro del terreno de juego. Mataban, se ganaban. Antes los máximos goleadores eran de 20 goles en adelante. Ahora con 8 goles, 10 goles ya son máximos goleadores de un torneo. Entonces, por ahí son las situaciones que podemos comparar. Los números no se pueden engañar. Entonces, eso es lo que yo siempre digo, ¿verdad? El jugador ahora yo le exijo mucho que aprenda, que maneje bien las cosas, que no venga a ser parte de una estadística haciendo bulto, sino haciendo la diferencia. ¿Se puede remediar eso, profe, en el decir, despertarle esa hambre a un futbolista o una persona que en realidad quiere decir que el fútbol sea el modo viviendo de cada persona, porque para muchos es, pero para otros pasan el agua y mientras estén cobrando, sea lo que sea, pueden estar suplentes, pueden estar tirando lesión o sea lo que hagan dentro del terreno de juego o fuera del terreno de juego, que no haya ese compromiso? ¿Se puede solucionar eso? Claro, y eso es total trabajo de los técnicos, nosotros los técnicos. Eso es la exigencia que hay, eso es lo que se le vende al jugador, la responsabilidad, el compromiso, ¿ya? Que hay que dejar de ser lo que hoy en día somos. Somos criticados por eso también y es culpa nuestra, porque somos muy conformistas, dados a sacar resultados, no a formar jugadores. Entonces, eso es lo que pasa, que cuidamos mucho la chambita. Cuidamos mucho la chambita, ¿verdad? ¿Hay jugadores chamberos? Claro. ¿Técnicos chamberos? Claro, somos así. Existimos de todo, por eso en la mía. ¿Periodistas chamberos también? Porque van a meter en la colada. También, ahí. Hacemos fútbol. Entonces, esto es lamentable que se dé, pero un llamado a la conciencia nosotros, ¿verdad? Para poder cambiar esto tenemos que tomar una decisión, hacer las cosas diferentes, sin importar. Lo que pasa es que aquí también el directivo ha tenido culpa porque 3 partidos y te votan. No respetan los procesos. Y a veces la gente cree que es que uno le dice procesos para que lo estén manteniendo uno. No, deben de ver pues si el proceso, todo proceso debe tener un cambio positivo. Si no tiene cambios, ahí sí se tiene que tomar decisiones. Ojalá que esto nos sirva a nosotros para poder darle un rumbo diferente, trabajar más con los jóvenes. ¿Por qué? Porque ahora es una obligación meter jóvenes. Antes no. Es una obligación, hay que sumar minutos, 840 minutos. Entonces todo esto ha venido a cambiar un poquito la metodología, la mentalidad y los procedimientos. Entonces, ojalá que esto nos ayude a nosotros a poder encontrar un punto de equilibrio donde la formación no se puede despegar por el vínculo que hay, por la mixtura que hay de jugadores, experiencia, juventud, porque no podemos ni quedar solo con el de experiencia, trabajando fluidamente, o ni quedar solo con el jugador de joven, de formación, estancando a los jugadores de mucha experiencia. Entonces, hay que hacer desarrollar métodos que nos ayuden a poder llevarlo todo de manera pareja. Porque aquí al técnico hondureño se le mira de menos y a un técnico que viene andando con otro acento o extranjero se le da más prioridad. Y estamos hablando de selección, estamos hablando de equipos de fútbol. Da pesar, profe, que hay muchos técnicos, inclusive felicidades porque acaba de graduar también con la licencia Pro, ¿no? Ya la tiene, ya puede dirigir en cualquier parte del mundo y selecciones. Así es eso, para eso. Sí, pero la Pro que tenemos nosotros es CONCACAF, a nivel de CONCACAF. Para Europa es otra. No, es otra. Bueno, pero ya en CONCACAF, en el área ya puede estar
dirigiendo, ¿no? Y yo sé que lo va a poder hacer. Da pesar que le dan más prioridad a un técnico extranjero que a un hondureño, porque hay miles de técnicos hondureños, me atrevo a decir, bastantes, y como usted dice, 1, 2, 3 partidos para afuera. Pero viene un argentino, viene un brasileño, un colombiano o un español, se le da todo, servidito. Lamentablemente hay algo que tenemos que reconocer y es que a pesar de que ahora los equipos están estructurados para poder manejar una reserva y hacen grandes inversiones, pero no le dan el interés ni la importancia a los equipos de reserva. Ponen a los entrenadores que quieren, a los más baratos, sin las herramientas necesarias. No todos, pero en su mayoría los equipos. ¿Qué sucede? Que deberían de haber resultados. De esa reserva tienen que estar nutriendo al equipo de primera división. Y no es así, no es así. Porque no hay una congruencia o no hay un trabajo mancomunado entre el entrenador del primer equipo versus el equipo de reserva. Hay diferencias, hay celo. Y es ahí donde el mismo dirigente ha tenido esa culpa. Es tolerante con el extranjero, mas no cree que las equivocaciones solo vienen de los nacionales. Es donde yo vengo a reconocer el trabajo que ha hecho Cristian Andrés, actual presidente de Platense. Él ha valorado nuestro trabajo, nuestro proceso, lo ha vivido desde el día 1 conmigo ahí y ha hecho una labor extraordinaria, respetando nuestras decisiones, opinando para las decisiones que vamos a tomar también, de manera que al final sea un trabajo mancomunado. Y es donde yo reconozco el profesionalismo y por eso hoy aprovecho para agradecerle. Ya lo he hecho en reiteradas ocasiones, pero no voy a descansar de poder agradecerle a él ese gesto, que eso es lo que lo hace ser a él un dirigente diferente. Y saludos al presidente Cristian Andrés, presidente del equipo Celacio. Hablamos también del aspecto selección. En su momento, cuando estaba dirigiendo Real de Minas, también luego de la UPN, sonó el nombre de Raúl Cáceres para dirigir selecciones menores de la selección de Honduras. ¿Hubo llamados de la federación o hubo interés del profesor? ¿O todavía tienes interés de poder dirigir una selección menor? ¿O por qué no la absoluta? La verdad, Ismael, que toda esa bulla que se dio o el rumor que se virtió fue de parte de la prensa. A las autoridades sé que no les interesa porque me he dado cuenta donde mencionan que no interesan entrenadores de experiencia en selecciones menores. Quieren gente nueva, con una mentalidad nueva, quizá preparados a nivel de tecnología o académicamente más preparados. Ser light, asumo, ¿verdad? ¿O es para mangonearlo? Porque los dirigentes están en el escritorio. ¿O es para mangonearlo? Hay que ver. Porque saben que a un entrenador de experiencia no lo van a mangonear. Y lo digo con el respeto que ellos se merecen. Porque seguro que el dirigente tiene un protagonismo en cada institución deportiva. Sin embargo, las decisiones deben ser técnicas. Si no, entonces ya no hay responsabilidad de un técnico. Entonces, creo yo que yo puedo con propiedad decir, nunca se han comunicado conmigo en la federación. Claro que como hondureño ilusiono, añoro formar parte de un cuerpo técnico de una selección, ¿por qué no? Sea de asistente, sea de técnico principal, como sea. Pero lamento la verdad, que la forma de pensar de los actuales dirigentes, todos asesores, dirigentes directamente de ellos ahí, entrenadores, todo, su forma de pensar vaya más apuntando a tecnología y no a la práctica, que el fútbol es práctico, no tecnología. Eso viene matando el fútbol mundial, y no solo el hondureño, sino que mundial, porque ahora agarro mi lapicito y me pongo a hacer una jugada y no la practico en el terreno de juego, y no que quiero practicarla en un celular o una tablet o en una computadora. Y mire cómo es, Ismael, que esto es una modernización, ¿verdad? Todos los niños, los jóvenes, los adultos se han apegado más a la tecnología. Sin embargo, la tecnología resuelve los problemas ella sola, no bajo mi idiosincrasia, mi capacidad intelectual, mi lectura de partido. Entonces, eso es lo que tenemos ahí. Yo lo felicito porque yo veo como instructores que hemos tenido que manejan muy bien la tecnología, espectacular diseño de una sesión de trabajo, espectacular, para que en Europa se lleve a cabo. El problema es cuando los he visto en el campo de trabajo. Difícilmente la pueden explicar, porque no la hicieron ellos, la hizo la tecnología, los colores, los espacios, el diseño, todo. Y hay que vivir de una realidad. El campo de trabajo es uno, el aula es otra. Y así lo podemos ver en mecánicos, en mismos doctores, en ingenieros, que se apunta, periodistas que hacemos trabajo de escritorio,
que a salir al campo, porque solo en el campo es que uno se hace, en la calle es que se hace. El mismo futbolista, como usted lo decía. Antes, la picardía del futbolista callejero, del futbolista de potra, es muy diferente a la del futbolista actual. Ya se perdió esa picardía, ese saborcito que se le daba cuando se apostaba por un lempira, se apostaba por un fresco, que ya no los futbolistas de ahora no lo han vivido o nunca lo van a vivir también. Todo tiene una razón de ser. En nuestra colonia ya no miramos las potras de la calle con las piedras en el pavimento. Viene un carro, se quitaba, hasta eso apretaba uno a aprender a quitarse que un carro. Que le miran las encima. rodillas de uno. Bueno. ¿Cuántos raspones no tenía? Raspones ahí todo. Entonces, ya venir a jugar una hora completamente sin parar. Ida y vuelta. Todo eso se ha perdido. Se ha perdido. La potra de la formal en el campo, ya con la portería de tubo, ya era una graduación para uno. Era diferente. Y usar un uniforme, porque antes usaba camisa y con un marcador les ponía hasta el número. Y era teñidas con añelina, ¿ya? El uniforme, números de marcador o con cuerina cuando eran bonitas, ¿verdad? Entonces, todo eso se ha perdido. Esas potras las que me enseñan a mí a sacar la picardía, ¿ya? A sacar la inteligencia, a subsistir, a resolver los problemas que solo ahí se daban. Porque hasta para meter un gol en una portería pequeña, yo encontraba que el portero lo encaraba y se ponía la rodilla y ponía por completo, tenía que buscar un espacio. Y siempre anotaba. Precisión, había precisión para buscar ahí. Entonces, son las cosas que se han ido perdiendo. En Platense hoy en día se va viendo cada día eso. Estamos retomando eso. Armamos las potritas y vamos viendo mucha habilidad. Por eso es que vemos ahí jugadores como van brotando, jugadores que yo antes era enemigo de esto, de las individualidades. Ahora lo estamos fomentando. Porque esas individualidades hacen diferencia en ciertos partidos. Y ojalá pues que nos preocupemos por eso, para que nuestro fútbol se vean avances y no estancados ni retrocesos. Ahí es donde le pide usted a los futbolistas la dinámica de lo impensado. Que inventen, tienen que inventar ahí en el terreno de juego. Esa palabra, frase de Jorge Luis Pinto, de Reinaldo Rueda, invente, invente. Frase de Jorge Luis Pinto, invente, o sea, encare, drible, enfrente, hacia adelante, eso. Entonces, son las cosas que hablamos con jugadores del equipo porque las características ya las tienen, Dios los ha dotado. Nosotros nos hemos convertido, lo digo por mí, en un detractor de esas características y hay que devolvérselas. Me gustó mucho lo que decía un colega suyo, don Antonio III, criticando lo de este niño que era de AFI y estaba en Potros, ahora está en Independiente. Se me escapa el nombre de este cipote, que se prestaba para hacer un espectáculo de jugador. Estaba en Potros, habilidoso, habilidosísimo. Y le han quitado la posibilidad de él, lo han privado. Era un jugador que encaraba, que disfrutaba. Lo han hecho más táctico y creo que él, más que avanzar, ha retrocedido. Esos son los cuidados que debemos tener nosotros, porque esas habilidades ya las tienen de manera natural. Ya se perdió un Alex Pineda Chacón, un Amado Guevara, César Obando, un César Obando, un Francis Reyes, Camilo Bonilla. Los Peralta. Los Peralta. Que inventaban ahí. Cuervito Maradiaga. Ya no hay dos jugadores. Ya no hay. Lo hay. Pero uno mismo se ha encargado, no, sea más táctico. Los cohíbe. Los cohíbe, los reprime, ¿ya? Mira, hay un caso, ahí le dejo de tarea, y lo digo aquí. Hay un caso, un equipo grande, un jugador con mucha capacidad de presencia de área, gol, remate a distancia, mucha filtración de pase, le gusta llegar al área contraria, y hoy en día su entrenador le dice, no podés pasar de esta zona. Lo privan. Si usted mira el equipo jugar, va a ver que él hasta cierta zona puede pasar. No, lo reprimen. Entonces, todas esas cosas nosotros sabemos que lo queremos utilizar al jugador. Y más que ayudarlo, más que avanzarlo, más que promoverlo, más que corregirlo, lo estamos reprimiendo. Y ojo, y veo ese caso. Y así vemos muchos. Porque yo lo digo por mí. Yo recriminaba mucho a Rembrandt, que encaraba demasiado. Y ahora me doy cuenta que son habilidades que Dios le ha dado y que deberían de brotar. Y que son pocos los futbolistas que tienen ese tipo de características. Profe, el mensaje para ese tipo de personas, de jugadores, de técnicos, para que se vuelvan a recorrer ese fútbol de antes. Y los van a criticar, estos viven del pasado. Pero si realmente nos vamos al pasado, son donde los futbolistas eran más felices. Son donde se miraba mejor fútbol. Es donde se miraban mejores logros a nivel nacional, a nivel profesional, de equipos profesionales y a nivel individual también.
En su momento nosotros vimos, yo crecí viendo voy a hablar de Olimpia, Dolmo Flores, Rata Contreras, por ahí jugadores como Daniel Zapata, las escapadas que hacía, los desprendimientos, la proyección ofensiva, el dribbling de Dolmo, el dribbling de Rata Contreras, y jugadores muy habilidosos, Alex Pineda. Entonces, esas cosas agradaban al aficionado, lo levantaban, había euforia, y nosotros hemos ido reprimiendo esas cosas. Cuervo Maradiaga en Victoria, increíble, increíble lo que hacía. Entonces, es lo que nosotros tenemos que ir viendo, hay que recuperar este jugador, esta mística de jugadores. Al final, Cristian Cali yo lo veo acá, por eso disfruto ver a un Osorto, por ejemplo, ¿verdad? En Real España, cómo maneja su pelota, se disfruta el partido, se libera el muchacho, ¿verdad? Ver a un Alexi Vega jugar, increíble, características en las cuales tiene mismo Sacasa, esa característica, pero se han ido reprimiendo, los hemos ido formando más como jugadores tácticos que al final cumplen, pero no divierten. Es para cumplir el compromiso nada más. Profe, gracias por haber compartido esta hora de programa, gracias por aceptar mi invitación, uno de los técnicos que he compartido, uno de los técnicos que hemos dialogado mucho de fútbol, hemos hablado mucho también de la vida cotidiana. Gracias por aceptar este espacio. No, Ismael, agradecerte a ti, ¿verdad?, por tomarme en cuenta en tu tan laureado programa, muy visto, interesantísimo, hoy más que nunca, ¿verdad? No, y agradado, siempre a la orden, Ismael, sabes que tengo mucho aprecio y agradecimiento, porque la verdad que ustedes han sido parte de mi formación, ya, de la proyección como técnico también, porque sin la prensa uno no logra también promoverse, y sé que ustedes lo hacen de manera desinteresada, que es lo más importante, sé de dónde vienen ustedes también, y al final por eso es que existe esa química, ¿verdad? Porque nos conocemos, hemos sido muy transparentes con nuestra relación personal. Hoy en día, pues, agradecerle, admirado por tu programa, sé que sos una persona de mucho combate, impulsador, impulsivo, ¿verdad? Entonces ahora, pues, igual, a la orden, y pues ojalá que sea la primera, más no la última. Muchas gracias, profe. Muchas gracias al profesor Raúl Cáceres, técnico hondureño, ahora actual técnico del equipo platense, y esperamos verlo en esas instancias finales para ir a darle la cobertura ya a Puerto Cortés. Muchas gracias, profesor Raúl Cáceres. Pues nosotros ya estamos llegando al final de una emisión más aquí en Fútbol Total Honduras, a través de las pantallas de Todo Deportes, Televisión, TDTV, Unidos por la Pasión. Invitarlos para el próximo fin de semana, siempre con invitados de lujo a esta hora. De nuestra parte, que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Chao. En Funkers estamos de aniversario y tenemos grandes descuentos para ti. Desde un 5 hasta un 25% de descuento si vienes a comprar durante el mes de agosto. Así que no desaproveches esta oportunidad. Necesita repuestos, en Jonker Funkers tenemos lo que buscas. Visítanos en el anillo periférico 200 metros adelante de la gasolinera Texaco y encuentra los mejores repuestos para tu vehículo a los mejores precios del mercado. Con repuestos de calidad, variedad y atención personalizada, tu auto estará como nuevo. No lo pienses más, ven a Jonker Funkers, tu mejor opción para mantener tu auto en perfecto estado.